chicos, vamos a seguir con el tema top derivada. ¿Qué habíamos aprendido hasta hace rato? Encontrar la derivada en un punto por definición. Veíamos las condiciones y tomábamos el límite. Cuando se podía. Si se podía, nos encontramos con indeterminación, eliminábamos la indeterminación. Si el límite existía, me daba como resultado un número, la función era derivable en ese punto y valía ese número. Y si el límite no existía, no existe la derivada en un punto. Ahora vamos a aprender a derivar mediante la regla de derivación. Y la regla de derivación, que ya la vamos a ver, hay que aprenderla hoy. Hoy. Ay, mañana. No. Hoy. Hoy tiene que estar en la cabeza y tenerla anotadita en un papel. Así que cada vez que hacemos un ejercicio de derivada lo vamos viendo y lo vamos metiendo más en la cabeza. ¿Qué dice la regla de derivación? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una diferencia igual a la diferencia de la derivada. La derivada de un producto es el primer factor f' derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada de un cociente, dice, hace una raya grande de fracción, denominador al cuadrado. El numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Esas son las cuatro operaciones y es la derivada de la suma, la diferencia, el producto y el cociente. Y esta tablita hay que saberla, hay que tenerla porque todos vamos a trabajar con derivadas y vamos a ir agregando cosas y todos nos hacemos referencia a esto. Y no tiene razón de ser, ay, estoy en tal ejercicio, ¿cómo era la derivada de e a la x? No, hay que saberla. ¿Está clarito, primo? Bien. La derivada de una constante vale 0. La derivada de 5 vale 0. La derivada de a vale 0. La derivada de la variable vale 1. La derivada de x, 1. La derivada de una constante por la variable es la constante. La derivada de 3x, 3. De menos 5x, menos 5. De bx, b. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La derivada de e a la x, e a la x. La de a la x por logaritmo de a. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo de a. Y con respecto a la derivada del valor absoluto es valor absoluto de x sobre x o x sobre el valor absoluto de x, como quieran. Y nosotros nos van a dar una función y nos van a decir, usando reglas de derivación, que estas son las reglas de las operaciones y estas son las tablitas de las derivadas, calcule la función derivada. La función derivada es una función, que es la función derivada, y también tiene su dominio. ¿Cómo se define el dominio de la derivada? Son los x pertenecientes al dominio de la función tal que exista la derivada. Y le doy un ejemplito, ahora ya vamos a hacer mucho de esto, lo siguiente. F de x igual al logaritmo de x. ¿Cuál es el dominio del logaritmo? 0 infinito. Calculamos la derivada, supongo que todavía no la sepamos la tablita. 1 sobre x. Voy a poner el dominio de f'. ¿Cuál es un error que cometemos para poner el dominio de f'? Agarramos y nos fijamos cómo me queda definida mi derivada. Simplemente en eso. Y eso está mal. Porque para que pertenezca al dominio de la derivada, tiene que haber pertenecido al dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? 0 infinito. Entonces el dominio de la derivada es 0 infinito. Nunca debo ver solamente la ecuación que me está definiendo la derivada, sino tengo que tener de referencia con qué dominio nació la función. Ojito con el dominio de la derivada. Bueno, atiendan chicos. Nos ponemos ganas, estudiamos una partecita a lo anterior, estoy enredadito todavía con límite, al pelo. Y cada vez que veamos algo de derivada, estudiemos derivada. Bien, dice, vamos al ejercicio
3, usando reglas de derivación, obtenga la derivada de las funciones definidas por las siguientes ecuaciones, indicando dominio de la función y dominio de la derivada. Y vamos a hacer el 3b, f de x igual a raíz de x más 1 sobre x, y me preguntan ahí aparte si existe f' de 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poner bien el dominio de la función. Bien, acá dice raíz cuadrada de x. ¿Cómo tendrían que ser los x para que esté definido? Mayor o igual que 0. Acá tengo 1 sobre x. ¿Qué valor nos puede tomar x? 0. Quiere decir que el dominio de mi función es el intervalo abierto 0 infinito. Ojo con la raíz cuadrada, porque raíz cuadrada mayor o igual que 0. Pero acá está la variable x en el denominador. X no puede tomar el valor 0, entonces el dominio de mi función es 0 infinito. Ya que estamos, me pregunta, ¿existe f' de 0? No, ya que 0 ni siquiera pertenece al dominio de la función. Entonces mucho menos va a existir la derivada. Bien, me dice, usando regla de derivación, obtenga la derivada de las funciones definidas por la siguiente ecuación, indicando el dominio de la función y de su derivada. Bien, ya hemos puesto bien el dominio. Y atiendan bien acá. Cada vez que me den un ejercicio de derivada, lo que tenemos que hacer es verla, por darle un nombre de lejos al ejercicio, a la función, y decir cuál es la operación que está primando, puesto que nos podemos encontrar con una suma, una diferencia, un producto o un cociente. Acá, f de x igual a raíz cuadrada de x más 1 sobre x, es decir, tenemos una suma. ¿Qué dice la derivada de la suma? Es igual a la suma de las derivadas. ¿Qué te dice? Deriva la función f más la derivada de la función g. Entonces, ¿qué me dice? Deriva raíz cuadrada de x y deriva 1 sobre x. Bien, sano consejo. Esto es una raíz cuadrada. Hay que estar atento para poner bien el dominio. Pero cada vez que tengamos una raíz, sea cuadrada, cúbica o lo que me quisieran dar, o un exponente fraccionario, esto, f de x, es lo mismo que tengamos x a la 1 medio más 1 sobre x. Entonces, vamos a derivar. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Cuál es el primer término? X a la 1 medio. X a la 1 medio. Y me fijo en la tablita con cuáles de estos casos nos encontramos. X elevado a la 1 medio. Nos encontramos que es un x a la n. ¿Cómo es la derivada de x a la n? N por x a la n menos 1. Vamos grabando ahí en la cabeza. ¿Cómo es la derivada de x a la n? N por x a la n menos 1. ¿Cuál es el n en nuestro caso? ¿Cuál es el n en nuestro caso? 1 medio. Entonces, f' de x. Dice la derivada de x a la n. N por x a la n menos 1. La derivada de x a la 1 medio. 1 medio por x a la n menos 1. N vale 1 medio. 1 medio menos 1 menos 1 medio. Entonces, 1 medio por x. 1 medio menos 1 menos 1 medio. ¿Qué habíamos dicho? Que la operación más importante era una suma igual a la suma de las derivadas. Raíz cuadrada de x lo pusimos como x a la 1 medio y hemos derivado con él. Yo tengo que derivar 1 sobre x. Si viene un cociente, la variable aparece solamente en el denominador. ¿Cómo lo podemos escribir a 1 sobre x? A 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, antes de largarme a derivar, eso lo podemos expresar como x a la menos 1. Bien. ¿Cómo es su derivada?
¿Dentro de qué caso tenemos acá? Como un x a la n. ¿Cuánto vale el n? Menos 1. Entonces la derivada de x a la menos 1 menos, como consecuencia de este menos 1, x. Menos 1 menos 1, menos 2. Bien, f' de x igual a 1 sobre 2 x a la menos 1 medio raíz cuadrada de x menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, lo volvamos a hacer. Primer ejercicio de derivada por técnica. Esto es nuestro gran ayuda, que esto hay que saber. Operación más importante, la suma, igual a la suma de las derivadas. Raíz cuadrada de x lo expresamos como x a la 1 medio. 1 sobre x como x a la menos 1. Derivamos, esto es una forma de x a la n. 1 medio por x a la menos 1 medio. Más la derivada de x a la menos 1. ¿Cuánto vale n? Menos 1, menos x a la menos 2. Exponente negativo lo ponemos como 1 sobre 2 raíz de x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Y qué nos piden ahí? El dominio de f'. Eran los x que pertenecían al dominio de la función tal que la derivada existe. O más fácil, ¿la derivada existe para todos los x pertenecientes al intervalo 0 infinito o hay algún valor que debo excluir tal que ahí la derivada no existe? Entonces, es importante para poner el dominio de f' no solo ver que me quedó como derivada, sino partir del dominio de la función. Entonces, el dominio de la derivada es 0 infinito. Atiendan, el ejercicio nos había pedido originalmente que calculemos f' de 0 y nosotros ¿qué habíamos dicho? De entrada ya habíamos dicho que 0 no pertenecía ni siquiera al dominio de la función, entonces no existía el dominio de la derivada. Supongamos que me hubieran dicho, joven, dígame si existe f' de 1. ¿Existe f' de 1? 1 pertenece al dominio de f'. Sí, entonces existe f' de 1. ¿Cómo hacemos para calcular f' de 1? Decimos 1 medio menos 1 menos 1 medio. Es decir, que f' de 1 va a existir porque 1 pertenece al dominio de f'. Lo mismo si me hubieran preguntado f' de 10. De nuevo, esto tiene que tenerlo en la cabeza y escritito en un papel ahí y cada vez que vamos guiándonos con eso. Ya hacemos un hito más de derivada. Bien. Vamos al ejercicio 3H. H. 3H. F de x igual a 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x más a a la 2b y me preguntan si existe f' de menos 2. Bien. Primero de todo es poner bien el dominio. Bien. Leamos. F de x igual a 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x más a la 2b. ¿Qué valores puede tomar x? X está bajo la influencia de la raíz cuadrada. ¿Cómo tienen que ser las x? Mayor o igual que 0. Pero ojo, la variable también está en el denominador. ¿Qué tengo que eliminar si existiera? Aquel valor que se haga 0 el denominador. 1 menos raíz de x distinto de 0, raíz de x distinto de 1, x distinto de 1. Es decir, el denominador se hace 0 para x igual a 1. Entonces, ¿qué me queda como dominio de la función? Intervalo 0, 1, unido a 1, infinito. De nuevo, hay que poner bien el dominio de la función, chicos. Acá hay que estar atento a lo siguiente, que tengo una raíz cuadrada y que también me aparece en el denominador, entonces tengo que eliminar el valor, si existiera, que me haga 0 el denominador. ¿Qué hubiera pasado si ahí hubiéramos tenido más? ¿Cuál hubiera? Y acá hubiéramos tenido un menos. ¿Cuál hubiera sido el dominio? Bien. Ojo con eso. Entonces acá el ejercicio era 1 más raíz de x menos
sobre 1 menos raíz de x. ¿Está bien? Sí. Bueno. Atienda. Dice que apliquemos regla de derivación. ¿Mm? Bien. Lo tenemos que ver de lejos el ejercicio de derivada. ¿Cuál es la operación más importante? Una suma. Porque tenemos 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x más a a la 2b. Un término más otro término. ¿Qué dice la derivada? Derivar el primer término más la derivada del segundo término. Vamos a derivar el primer término. Entonces, una vez que hemos visto de lejos y que hemos dicho tengo una suma, te tengo que derivar a vos y después tengo que derivar a vos, ahora nos concentramos en derivar el primer término. Nos acercamos más y nos circunscribimos al primer término. Bien, leamos el primer término. 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x. ¿Dónde aparece la variable, la x? En el numerador y en el denominador. Entonces tengo que derivar como un cociente. Bien, ¿qué dice la derivada del cociente f sobre g? El numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Derivemos este cociente. Dice denominador al cuadrado. Copiamos el denominador. ¿Qué dice acá? Fíjate cuál es el numerador y derivado. Me fijo en el numerador. ¿Cuál es el numerador? 1 más raíz de x. Eso dice el numerador derivado. Lo miro al numerador. ¿Seguro? Bien. Lo leo al numerador. 1 más raíz de x. Tengo que derivar 1 más raíz de x. 1 es una constante. ¿Cuál es la derivada de la constante? 0. Tengo que derivar raíz de x. Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Para ello usamos la derivada de x a la n. X elevado a 1 medio, ¿qué dice? 1 medio por x a la menos 1 medio. Por el denominador sin derivar. ¿Cuál es el denominador? 1 menos x al 1 medio. Vamos de nuevo. Numerador derivado. 1 más raíz de x. La derivada de 1, 0. Derivar raíz de x es lo mismo que x al 1 medio. 1 medio por x a la menos 1 medio. Multiplicarlo el denominador. 1 menos raíz de x o 1 menos x al 1 medio. Importante este paréntesis. ¿Cómo sigue acá? Menos. Numerador sin derivar. 1 más x a la 1 medio. Por la derivada del denominador. Marquemos el denominador. ¿Qué encontramos en el denominador? Una diferencia. Igual a la diferencia de la derivada. La derivada de 1, 0. Menos. La derivada de raíz cuadrada de x es lo mismo que derivar x a la 1 medio. Es 1 medio por x a la menos 1 medio. Bien, volvamos. Habíamos visto el ejercicio. ¿Cuál era la operación más importante? Una suma. ¿Qué dice la derivada? Cada término derivado. Ya hemos derivado el primer término más la derivada del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? A a la 2b. F es una función de x. A a la 2b es una constante. La derivada de la constante vale 0. Ojo con esto. Está claro, esto es una constante. A a la 2b, b a la 2a, lo que quiera. ¿Está claro? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, trabajar un poco algebraicamente a la derivada para dejarla un poco más linda, digamos. F' de x igual, raya grande de fracción, 1 menos raíz de x al cuadrado. Distribuyo, ¿qué me queda? 1 sobre 2 x al 1 medio menos 1 sobre 2
porque se va a estar dividiendo acá, menos, con menos, más, me queda 1 sobre 2x a la medio, más un medio. Se van los medios y me queda f' de x, un medio más un medio, me queda 1 sobre raíz de x por 1 menos raíz de x al cuadrado. Bien, ahí también nos piden el dominio de f'. El dominio era el intervalo cerrado 0, 1 unido a 1, infinito. ¿Dónde estoy seguro que no existe la derivada? De entrada ya me podía haber dado cuenta de eso, en 0, porque en los extremos del dominio no existe la derivada. Hay que excluir otro valor cuando se hace 0 el denominador para x igual a 1, que ya acá no estaba tomado en el dominio de mi función. Entonces el dominio de la derivada es el intervalo abierto 0, 1 unido a 1 infinito. Supongamos que le hubieran preguntado, diga si existe f' de 4. ¿Existe f' de 4? Sí. ¿Por qué? Porque 4 pertenece al dominio de la derivada. ¿Cómo hago para calcular cuánto vale f' de 4? Reemplazo x por 4. Acá me preguntaban si existía f' de menos 2. No, ya que menos 2 no pertenece al dominio de mi función. Atiendan bien, cada vez que le den un ejercicio de derivada hay que ver a lo lejos cuál es la operación más importante. ¿Era una suma? Sí, señor. Me preocupo por el primer término. ¿Qué tenemos en el primer término? Un cociente. Aplico el cociente y me voy circunscribiendo ahí. Estudiamos.